Oremos. Amado Dios, eres grande y verdadero, eres santo y eterno, incomparable hemos cantado, puro y justo, y a ti te adoramos, Señor. A ti exaltamos, Señor, porque tú eres digno de ser exaltado. Y en este momento, Señor, que nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, queremos reconocer, Señor, qué gran privilegio y cuán gran responsabilidad, Señor, es hablar de tu palabra de parte de ti y delante de ti. Pedimos, Señor, que tú uses este tiempo, Señor, que tú uses este vaso de barro, Señor, para que la gloria y el poder sean tuyos, Señor. Y habla a nuestros corazones, Padre. Habla de tal manera que podamos ser edificados, confrontados, que como hemos cantado te podamos conocer más, y que nuestras vidas, Señor, sean centradas en tu palabra, esa palabra poderosa, eterna. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así como estamos de pie, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. En esta noche vamos a estar repasando ese pasaje la segunda mitad del libro, del segundo capítulo de Santiago. Pero para comenzar, mientras que los jóvenes salen, gracias, vamos a pedirle que abra su Biblia en Mateo 25. Mateo 25. Y después de ahí vamos a irnos a Santiago 2 para repasar este capítulo. Estamos, para todos los que ya saben y los que no sabían, los que están quizás mirando en línea, estamos ya en esta serie de estudios llamados Fe, Esperanza y Amor. Y en esta noche vamos a leer Mateo 25 y, como dije, después nos vamos a Santiago capítulo 2. Mateo 25, a partir del versículo 31, dice la palabra así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces también el versículo 41, vamos al 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pueden tomar sus asientos. Si alguno decimos muchas cosas, pero si alguno dice, esas son las palabras que vamos a estar escuchando mucho en esta noche. Si alguno dice. Se cuenta la historia de una reina de hace muchos años, hace siglos atrás, que dejó a su cochero
fuera durante el invierno helado, mientras que ella entraba a un teatro para disfrutar de una obra. La obra fue tan conmovedora que esta mujer, esta reina, se la pasó sollozando toda la obra, desde principio a fin. Al terminar la obra, ella regresó a su coche y descubrió al cochero muerto de frío. Pero cuando lo miró, siendo su cochero, siendo que él estaba allí esperándola por órdenes de ella no se conmovió ni derramó ninguna lágrima. Se había conmovido profundamente por la trágica historia ficticia de una obra, pero permaneció inconmovible por una tragedia real de la cual ella era responsable. Hoy en día, como la reina, algunas personas son indiferentes a las necesidades, a las penas, a las dificultades del hermano, del prójimo. Es aún más triste cuando estas personas profesan ser cristianas y dicen: yo soy seguidor de Cristo, yo soy una buena persona. Se escudan detrás de una profesión de fe que algún día repitieron. Se escudan detrás de venir de una familia donde desde niño le enseñaron la palabra y creció escuchando la palabra de Dios. Pero sus vidas son contrarias a lo que ellos profesan ser. Jesús habló de la manera como vivimos nuestra vida. Las obras identifican quién en verdad somos, y al comienzo leímos ese pasaje y vemos cómo Jesús, diciendo esto, dice: y me disteis de comer. Habla de una acción, de una obra. Me disteis de beber, me recogisteis, me cubristeis, me visitasteis, viniste a mí. Esas son acciones que el Señor estaba diciendo, y estaba con esto confirmando que como nosotros obramos, de la manera como nosotros vivimos en esta vida, demuestra si en verdad tenemos una fe salvadora. No puede una persona decir que es cristiana, que ama a Dios, y vivir como quiera vivir. La fe en verdad salva. La fe de un verdadero cristiano se demuestra con acciones, hermanos. Fue Juan Calvino el que dijo: la fe sola justifica. No se necesita ni una otra cosa más que la fe para justificarnos. La fe sola justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. La fe que justifica nunca está sola, la sigue las obras. Y ese es el punto principal de este pasaje y del libro entero de Santiago. Nuestras acciones confirman o niegan la autenticidad de nuestra fe cristiana. Y en este capítulo, hermanos, si usted lo leyó cuidadosamente, usted vio una palabra, otra palabra repetida una vez y otra vez. Se repiten 11 veces la palabra fe y se repite 12 veces esa palabra obras. Fe y obras de la mano. Así es que si alguno dice, esta persona también debe de hacer. No es suficiente decir, debemos hacer. Desnudo y me cubriste. Los primeros versículos, comenzando con el 14 de Santiago 2. Si no está allí, puede ir allí. Santiago 2, versículo 14 al 17. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿De qué aprovechará? ¿De qué sirve?
¿De qué nos sirve decir que somos cristianos? Si alguna persona solamente dice y no hace, no sirve de nada. Santiago comienza con 2 de 7 preguntas que preguntará a través de este pasaje. Y con esas 2 preguntas primeras se le debe una contestación negativa. Él pregunta al principio, ¿de qué aprovechará alguna persona si dice tener fe y no la tiene y no tiene obras? Tenemos que decir, no aprovecha nada. La contestación es negativa. ¿Podrá la fe salvarle? De nuevo, no. La fe no le puede salvar. Entonces Santiago reduce a nada la fe, que no se demuestra con obras. Es una fe sin valor. Es una fe que no salva. Si un hermano o una hermana tiene necesidad, y esto cuando habla aquí de una necesidad, esto nos habla y alude a una necesidad que lleva ya por mucho tiempo. Una necesidad que quizás la persona sabe que esta persona está atravesando. Hermanos, ¿quién de nosotros pudiera irse a dormir tranquilo sabiendo que nuestro hermano tiene necesidad? ¿Quién de nosotros pudiera disfrutar de un bocado de comida sabiendo que hay un hermano de la congregación, un hermano de la fe que está pasando por hambre? ¿Quién de nosotros pudiera disfrutar un abrigo sabiendo que hay un hermano que tiene escasa ropa? Que lo mira uno llegar y lo mira sin la necesidad de un abrigo. Y cuando dice desnudos aquí en este pasaje, no está hablando de literalmente una persona desnuda, sino una persona que tiene unas ropas desgastadas, agujeradas, quizás de un tamaño que ni siquiera son de ellos. Cuando habla del mantenimiento de cada día, está hablando de esas necesidades básicas. ¿Quién de nosotros pudiese mirar una necesidad así en nuestro hermano y decirle, id en paz? Id en paz. Esta contestación es una falta de piedad. Es una contestación necia. Una contestación que nos habla de un desinterés total. Que Dios te supla. Que Dios te bendiga. Ojalá que encuentres lo que necesitas. Ojalá que te vaya bien. Calentaos y saciaos. Como que si esta persona a la cual se le dice eso no hubiese hecho todo lo necesario para cubrir su necesidad. Y sabe, en el griego tiene una voz media y pasiva que sugiere aún más indiferencia, un cierto sarcasmo. Calentaos y saciaos. Alguien que ama no responde así. Y eso lo podemos ver también confirmado por Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 17, donde dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Si usted tiene para suplir esa necesidad y usted solamente voltea la cara, ignora a esa persona, ¿cómo es que puede morar el amor de Dios? Y aquí hay un contraste, hermanos, cuando vemos a la iglesia apostólica, la iglesia del libro de los Hechos, cuando dice que vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Eso es una demostración de fe. Ese es un grupo de personas cristianas que están unidas. Vemos el ejemplo también de Zaqueo en Lucas 19. Ese Zaqueo era alguien que cobraba impuestos, alguien que hacía cosas indebidas, que quizás hacía cálculos a su favor cuando daba el cálculo a las personas de lo que debían. Pero una vez, dice la palabra, llegó Jesús donde él estaba. Hoy día más temprano me recordaba de un canto que aprendí en la escuela dominical. Decía, no lo voy a cantar, no se preocupen. Decía, Zaqueo era un chaparrito así, que vivía en Jericó.
Y cuando Jesús pasó por allí, a un sicómoro subió. El Salvador le vio allí y le dijo así: Zaqueo, bájate de allí porque a tu casa voy a ir. El día que Jesús llegó a la casa de Zaqueo, Zaqueo tuvo un cambio, tuvo una transformación. Porque él dijo: la mitad de mis bienes le daré a los que están pobres. Y si en algo he defraudado, sí había defraudado, 4 veces le devolveré. 4 veces. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Nos recordamos del buen samaritano en Lucas 10, como este hombre que venía desde Jerusalén, dando a entender que era una persona judía, en el camino es asaltado, golpeado y dejado moribundo. Y pasa un sacerdote judío y pasa un levita judío, y los dos voltean la cara y dejan al hombre tirado en el suelo. Pero entonces pasa un samaritano, aquellos que los judíos no querían, aquellos entre los cuales había enemistad entre los judíos y los samaritanos. Pero este samaritano se detuvo, nos dice la palabra. Atendió a las heridas de este hombre, lo subió a su cabalgadura, lo llevó, cuidó de él, se fue de viaje, pero lo dejó encargado con el mesonero y dejó el dinero necesario para cubrir sus gastos. Entonces, ¿necesitamos obras para ser salvos, hermanos? ¿Es que acaso somos salvos por las obras que hacemos? ¿Cuál es la relación que Santiago hace entre las obras y la salvación? Algunos dicen que Santiago escribió lo que escribió para contrarrestar esa doctrina de Pablo, de salvos por gracia, por fe. Pero recordemos que hemos aprendido que Santiago quizás fue uno de los primeros libros del Nuevo Testamento escritos. ¿Se contradicen Santiago y Pablo? Pablo, el que nos dice que somos salvos por fe, famosamente escribió Efesios. Vemos en el capítulo 2, versículos 8 y 9: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra. O sea que Dios en su gracia abrió el camino para que por la fe en el sacrificio de Jesús fuéramos salvos. La salvación es un regalo de Dios. La salvación viene a nuestras vidas por fe, y solamente por fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados somos por fe. El orden es claro. La fe es la que salva. Eso es lo primero que hizo un cambio en nuestras vidas, esa fe. Pero luego esa fe es seguida por obras, es confirmada por obras. O sea que la aseveración de Pablo es correcta. La salvación es solo por fe. También la aseveración, la declaración de Santiago es correcta. La fe se demuestra por medio de obras. Las obras no salvan, pero sí son una demostración de esa fe auténtica. Por si quedara alguna duda, veamos algunos versículos que Pablo escribe sobre esto. Y Pablo dice en Tito capítulo 1 versículo 6: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, con sus obras, con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Santiago y Pablo no se contradicen. Pablo no está contradiciendo, él sabe y reconoce que la fe se demuestra por obras. Tito 2:7 nos dice: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Efesios 2:10, el versículo después del versículo 8 y 9 que acabamos de leer, que habla de la salvación que es solamente por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. El versículo 10 dice: porque somos hechura suya, Pablo dice, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras.
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese nada más, ni siquiera las obras nosotros podemos tomar crédito que nosotros en nuestra bondad, en nuestra caridad, nuestro amor, nosotros pudimos divisar cómo íbamos a hacer esas buenas obras. Ni de eso podemos tomar crédito. Gálatas 5:6, de nuevo Pablo diciendo: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. La fe obra por amor. Si alguno dice ser cristiano, si alguno dice, pero luego se queda tranquilo ante la necesidad, no está demostrando su fe, no está viviendo su fe. Los demonios también creen. Los demonios también creen. Santiago 2, versículo 18 al 20 dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Alguno tratará de defender su posición. Quizás alguna persona que esté carente de obras, que no esté demostrando que tiene una salvación, una fe salvadora, podrá decir: ¿que acaso una persona no puede vivir solamente con fe, mientras que otra persona puede tener obras? A lo mejor una persona puede concentrarse en las obras, otra persona se puede concentrar en la fe. Algunas podrán decir que tienen fe, pero no podrán comprobarlo. No podrán comprobar una fe auténtica, porque en verdad tienen una fe falsa. Sin embargo, una persona puede comprobar que tiene una fe auténtica por sus obras. Y Santiago afirma, hermanos, que el que profesa tener fe sin ser confirmada por las obras del profesante, entonces no tiene fe salvadora. Eso lo dice Santiago, no lo digo yo, gracias a Dios. Entonces es solo un mero conocimiento intelectual. Usted le ha preguntado, ha platicado con personas y usted les ha preguntado: ¿tú crees en Dios? Y rápidamente ellos dicen que sí. Ellos creen que existe alguna persona, que algún ser inteligente que creó todo lo que ellos miran, pero no han creído en Él, no han puesto su fe en Él. Esto es solamente un acuerdo intelectual, pero no hay una rendición a Dios. Esto es confrontador, hermanos. Este pasaje es confrontador para nuestras vidas. No es suficiente nada más saber o creer que Dios existe. Es necesario rendirnos a Él. Es necesario poner nuestra fe en Él y demostrar esa fe por medio de obras. Esto es confrontador, hermanos. Se compara el creer, el saber que Dios existe, con una fe falsa. Se compara a la fe de los demonios, que también creen y tiemblan. Y en cierta manera, hermanos, quizás hasta Santiago está diciendo: esos demonios por lo menos creen y tiemblan. Pero otras personas solamente dice: calentaos, id en paz, Dios te bendiga, que te vaya bien. Santiago dice que vivir de esta manera es una tontería, y enfatiza la necesidad de que nuestra fe sea seguida por obras. ¿Qué pasará en aquel día, hermanos, cuando estemos delante de Dios? ¿Qué pasará en aquel día? Se nos invitará a pasar y se nos dirá las palabras: entra, buen siervo y fiel. O pasará lo que pasó en Mateo 7, donde Jesucristo nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que dice. Si alguno dice Señor, Señor, no es suficiente, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice la palabra.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No fui yo a llevar canastas a unas personas necesitadas? ¿No fui yo a suplir necesidades de otras personas? Hice esto por ti, Señor, hice aquello por ti. Pero el Señor entonces les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuáles serán las palabras que escucharemos en aquel día que estemos delante del trono del Señor? ¿Qué escucharemos? ¿Cuáles serán las palabras? Nuestra vida hoy importa, hermanos. Cómo vivimos hoy importa. Es verdad, es solamente una porción pequeña de insignificante. Aunque viva 80, 90 años, es nada comparado a la eternidad. Pero importa cómo vivimos. Importa cómo nos amamos. Importa cómo nos tratamos el uno al otro. Importa cómo lloramos con los que lloran. Cómo nos alegramos, cómo hacemos las alegrías de nuestro hermano propias o sus tristezas propias. Nuestra vida importa. Cómo obedecemos a Dios. Si alguno dice no es suficiente. No es suficiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 al 6 nos dice: el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda, el que hace, el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece, el que dice que permanece en él, debe andar, debe obrar, debe andar, vivir como él anduvo. Y el versículo 9 nos dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. ¿Cómo andamos? Qué bonito es abrir la palabra, y aunque duela, que nos confronte, que nos traspase y nos revele las cosas en las que le estamos fallando al Señor. Nuestro caminar no es un caminar perfecto. Le fallamos a Dios. Pero nuestro deseo por amar a Dios, por demostrar el amor a Dios a través del amor a nuestro prójimo, ese debe ser un deseo fuerte, profundo. Un pastor dice: nadie es salvo sin llegar a ser una nueva criatura. Y por el poder de la presencia del interior del Espíritu Santo, la nueva creación produce tales buenas obras como el arrepentimiento, sumisión, obediencia y amor a Dios y a los demás creyentes. La salvación no produce perfección inmediata, sino una nueva dirección, la nueva disposición que odia al pecado y ama al Señor y procura conocerlo y obedecerlo, obedecer su voluntad. Comienza a manifestarse en esta conducta. No somos perfectos, hermanos, no seremos perfectos en este mundo, pero nuestra vida ciertamente tiene que cambiar. Ciertamente tiene que haber una mejoría, una cercanía a Dios. Y cuando más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Más nos damos cuenta de la diferencia astronómica que hay entre Él y el hombre. Y más nos rendimos a Él. Y más nos duele el pecado. Y más odiamos al pecado. Y más deseamos seguirle y amarle
de todo corazón. ¿Es eso lo que está pasando en nuestras vidas? ¿O nos vemos acercándonos más al fuego, acercándonos más a aquellas cosas que deleitan nuestra carne? Santiago termina este pasaje hablando de un hombre reverenciado y una mujer prostituta. Un hombre reverenciado y una mujer prostituta. En Santiago 2, versículos 21 al 26, vamos a leer qué similitud tienen estas dos personas. ¿Por qué es que Pablo escoge a estas dos personas completamente opuestas para dar un mensaje? Dice el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, dice el 24, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago presenta estos dos ejemplos de salvación. Dos personajes con trasfondos completamente opuestos. Abraham, un patriarca judío respetado, honorado, reverenciado, amado dentro de la comunidad judía. Y Rahab, una mujer gentil, prostituta. Pero ambos, hermanos, la similitud, algo que comparten ellos dos, es que los dos obraron y con esa obra accionaron demostraron la fe salvadora que había en ellos. ¿Cómo puede ser esto? Alguna persona dirá, si Cristo aún no había venido, ¿cómo es que Abraham pudo haberse salvado si él nunca había oído el nombre de Jesús? Rahab mucho menos, y menos en el círculo en el cual ella caminaba. En un lugar, moraba entre gentiles, entre paganos. Nunca escuchó Jesús. Nunca escuchó de ese hombre que murió en la cruz del Calvario. ¿Cómo es que ella se pudo salvar? ¿Cómo es que Abraham se pudo salvar? Hermanos, desde el principio, la fe es la que ha salvado al hombre y la que seguirá salvando al hombre. La fe es la que justificó a Abraham y a todos los patriarcas antes de que Jesucristo viniera a este mundo. Y la fe sigue siendo aquello que justifica al ser humano. Abraham fue justificado cuando ofreció su hijo Isaac. En Génesis capítulo 22, usted puede leerlo en su casa. Vemos una historia, y el trasfondo de esta historia es de un hombre que ya estaba bien anciano. Ya no podía tener hijos, y su esposa tampoco. Incluso la palabra habla más específicamente sobre su esposa, y dice que había dejado la costumbre, esa costumbre de las mujeres, dice la palabra. Usted entiende a lo que la palabra se refiere. Ya no podía tener hijos, pero la palabra del Señor dice que Dios le prometió una descendencia grande, de tal modo que su esposa hasta se rió. Pero Dios le prometió, y Abraham le creyó a Dios. Era algo imposible creer eso. Era algo contra la naturaleza poder creerle a Dios, pero Abraham le creyó a Dios. Su fe no fue perfecta. Su obrar no fue perfecto, porque en un tiempo quiso ayudarle a Dios, y de esa ayuda vino Ismael, que ha sido el padre de todas las naciones árabes, que han sido una espina para el pueblo judío. Pero por fin Dios cumplió su promesa. Abraham le creyó a él.
Y un día Dios le dice: te voy a quitar la promesa. Pareciera, yo me imagino que así esas son las palabras que él escuchó. Sacrifícame a tu hijo. Sacrifícame a tu hijo. Dice la palabra del Señor que de muy de mañana arregló las cosas y se dirigió hacia el monte. Y a los siervos que andaban con ellos les dijo: esperen aquí. Yo y el muchacho subiremos, adoraremos y regresaremos. Eso es fe. Eso es creerle a Dios. Él sabía que iba a subir. Él sabía que Dios le había pedido que sacrificara a su hijo. Él sabía que él tenía que obedecer a Dios, que él tenía el deseo de obedecer a Dios. Pero también sabía, no sabía cómo, pero él tenía fe que ese hijo que Dios le había dado, el hijo de la promesa, descendería con él. ¿Sabe que Martín Lutero miraba esta carta de Santiago como una carta inferior, de un nivel inferior a otras epístolas? Es que Martín Lutero venía de un trasfondo católico, era un monje en donde se le enseñaba en ese catolicismo que era necesario que tuviera fe, más hiciera obras para poder ser salvo. Nosotros no, la palabra no dice así, la palabra dice: somos salvos por fe, punto. Y después vienen las obras que demuestran nuestra fe. Pero a él se le enseñaba: ten fe, y mientras tienes fe también haz obras, y esas dos juntas te van a salvar. Entonces en ese mundo, en esa creencia o filosofía, están pensando que hay dos salvadores, porque ahí está Jesús, hay que tenerle fe a Jesús, pero también a esa fe en Jesús hay que agregarle estas obras. Entonces viene a ser dos salvadores, Jesús y el hombre, que por sus obras salvan. Y cuando Lutero venía de ese trasfondo y miraba eso y decía, pues como que a él no le coordinaban estas dos cosas. No pareciera como que tenían sentido. ¿Cómo es que Santiago habla tanto de obras? ¿Cómo es que Abraham fue justificado por sus obras? Y él rechazó esta religión esta religión fue afectando la manera como él aceptó la epístola de Santiago. Pero ya hemos visto, hermanos, esa fe es la que salva. Y Santiago solamente dice: si tú dices tener fe, si alguno dice, no es suficiente decir, sino es necesario también hacer. Abraham, su fe fue perfeccionada por las obras, nos dice Santiago. La fe fue confirmada por las obras. Dios había prometido una descendencia grande a Abraham y lo cumplió. Lo cumplió. Abraham tenía esa fe. Cuando la acción de Dios te manda a tomar, cuando la acción que Dios te manda a tomar es ilógica y ves el respaldo de Dios como resultado, tu fe va a crecer, tu fe se va a perfeccionar. Sus obras no le salvaron, sus obras solamente confirmaron su salvación. Romanos 4, versículos 2 al 5 nos dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea que creyó, y ese creer, esa fe, lo justificó. Versículo 4: ahora bien, al que trabaja, el salario no se le da cuenta, no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Si alguno dice que tiene fe y no la puede mostrar por obras, entonces hay algo mal ahí. Rahab, a pesar de ser esta mujer gentil, con una reputación cuestionable, cuando los espías llegaron a ella obró en fe. Al llegar los espías israelitas a Jericó para revisar el territorio, Rahab los escondió de las autoridades, poniendo su propia vida en riesgo y la vida de su familia. Esto fue un acto de obediencia a Dios. Esto fue un obrar por esa fe
que tenía. Ella misma lo dijo en Josué 2:11, porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella declaró esa fe que tenía y obró respaldando esa declaración. Rahab es mencionada incluso en la línea de genealogía de Jesús y en la lista de los héroes de la fe en Hebreos. ¿Estás dispuesto a ser considerado oprobio ante los hombres para serle fiel a Dios? Y el resumen de Santiago lo vemos en este último versículo. Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, es semejante a un cuerpo que no tiene espíritu, un cuerpo que está muerto. ¿Decimos o también hacemos? Debemos examinarnos, amados. Debemos examinar nuestras vidas y considerar la fe que profesamos. Si alguno dice tener fe, pero no hace, su fe no es fe salvadora. Segunda de Corintios 13:5, Pablo nos dice: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Spurgeon nos dice que aunque sabemos que el hombre no se salva por motivo de las obras, de igual manera estamos seguros de que ningún hombre se salvará sin ellas. ¿Ha pasado en ti esa salvación genuina? Mire lo que dice Ezequiel 36. O entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias, de vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿Cómo nos va en esto? ¿Estamos andando en sus estatutos? ¿Estamos caminando en ellos? ¿Estamos cumpliendo cuidadosamente las ordenanzas de nuestro Dios? Examinémonos. También, ¿qué tipo de obras hay en nosotros? ¿Son las que muestran una fe viva? Son obras que han nacido de esa fe viva, que no son motivadas por el egoísmo, la jactancia o el orgullo, motivadas para la gloria de Dios. En un día recibiremos, hermanos, lo que las personas han cosechado. Dice Romanos 2, versículos 6 al 10, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honor y paz para todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Tú piensas ser una buena persona? ¿Dices yo soy una buena persona? ¿Dices hacerle bien a la gente? Yo quisiera decirte que Dios es un Dios que es justo, un Dios que es santo, y su justicia demanda el pago por el pecado. Algunos ya han tomado mano de esa salvación por medio de la fe en Jesucristo. Pero tengo una mala noticia para aquellos que no lo han hecho. Todos los que han pecado merecen la muerte, merecen el infierno, conforme a Romanos 3:23. Pero la buena noticia es que para satisfacer la demanda de la justicia de Dios, Dios envió a su Hijo a morir en el lugar donde todos nosotros merecíamos morir. La palabra del Señor dice que formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor, porque nos ama, porque te ama. ¿Quiere recibir de Dios esa salvación? Es solamente humillarnos delante de Él y pedirle misericordia. Si en esta noche lo haces tú con fe, Él te perdonará.
y te recibirá como hijo suyo. Juan 5:28 dice: no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo malo a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¿Por qué no cierras tus ojos e inclinas tu rostro, hermano? Y mientras que estás allí, pídele al Señor que te ayude a examinarte. Si alguno dice, decir no es suficiente. Si alguno dice que tiene fe, esa fe se tiene que demostrar por obras. Examínate allí en este momento. Y tú, amigo que no le conoces, en este momento yo te digo que puedes conocerle. Solamente humíllate delante de Dios. Pídele que salve tu vida. Pídele que perdone tus pecados. Pídele que te haga una persona nueva. Y si lo haces con fe, tú verás cómo tu vida cambia, cómo el caminar tuyo será diferente y andarás en obras que fueron preparadas de antemano. Amado Dios, eres grande y maravilloso. No te merecemos, Señor. No merecemos esta fe que ha venido en nuestras vidas por pura gracia. Esta salvación que nos ha rescatado de la puerta del infierno. Y te damos gracias por habernos perdonado, Señor. También te pido por todos aquellos que no te conocen, Señor. Aquellos que quizás dicen ser cristianos, aquellos que dicen nunca haber escuchado de ti. Cualquier sea su situación, yo te pido, Señor, que tú traigas una convicción por medio de tu Espíritu Santo a estas vidas, para que se rindan a ti, para que clamen por salvación ante ti. Tú lo puedes hacer, y por eso te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús.